Bien, entonces, lo que vamos a resolver ahora es el problema 13, que nos dice que consideremos el problema 6, el mismo problema que resolvimos antes, pero con rozamiento. Y nos pregunta, nos dice que encontremos el rango de valores de mu, del coeficiente de rozamiento, que hacen que el sistema esté en equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos preguntan esto de esta forma? Primero que nada, quiero que pensemos un poquito, que discutamos un poquito acerca de la fricción. ¿Qué tipo de fricción ustedes conocen? Estaba diciendo por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y la estática y la dinámica. Y en el aula creo que había visto la cinética también. Bien. Hay diferentes tipos de fuerzas de rozamiento. Existe la fricción estática, que corresponde a cuando uno intenta iniciar el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, a ustedes les habrá pasado que ustedes cuando habrán tratado de mover un mueble o un objeto pesado alguna vez, es difícil lograr que el cuerpo empiece a moverse, ¿no? Eso ocurre porque existe esta fricción que se llama fricción estática, que es siempre mayor que otra forma de fricción, que es la fricción dinámica. La fricción estática está caracterizada por un coeficiente de rozamiento que le vamos a llamar mu sub E, la fricción dinámica por un coeficiente de rozamiento mu sub D, y en general el coeficiente de rozamiento mu sub E es mayor que mu sub D. O sea, esto respeta la idea intuitiva que uno tiene de que para mover un objeto pesado sobre una superficie como el suelo, uno tiene que primero lograr que se mueva y después es más fácil moverlo. ¿Les resulta conocido esto que les estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que ocurre en la naturaleza y se lo representa matemáticamente con un coeficiente de fricción estático que es más grande que un coeficiente de fricción dinámico. Y después, como mencionó recién, creo que Manuel, existe una fricción que él dice que le conoce por fricción cinética, que es en realidad la fricción que ocurre cuando un cuerpo se mueve sobre un fluido, como por ejemplo el aire. Entonces, ese tipo de fricción, que no lo vamos a estudiar tan en detalle aquí, depende típicamente de la velocidad. Entonces, fricción con el aire, por ejemplo, es una fuerza de fricción diferente porque tiene un coeficiente de rozamiento que, a ver, no depende de la normal. En los casos anteriores, la fuerza de fricción, la fuerza de roce, es igual a mu, ya sea estático o dinámico, por la normal. En el caso de la fricción con el aire, esto depende de la velocidad del movimiento. Mientras mayor sea la velocidad, mayor es la fuerza de fricción. ¿Y cuándo ven esta situación? Y por ejemplo, seguro que ustedes cuando eran niños, o ahora mismo lo pueden ver a esto. Por ejemplo, cuando eran niños y se subían a un auto y sacaban la mano por la ventana del auto. El auto les tiraba la mano hacia atrás. Esa es una fuerza si quieren, de rozamiento con el aire. Mientras más rápido iba en el auto, más grande es la fuerza de roce. Asimismo, si van en una moto, por ejemplo, se siente eso también. Mientras más rápido van en la moto, más se siente la fricción con el aire, ¿verdad? Eso es porque justamente la forma matemática de describir esta forma de fricción es
proporcional a la velocidad. Este caso, o en realidad uno similar, se aborda en el problema 20, que en principio yo digo, bueno, déjenlo como un problema opcional. En este problema 20, la fuerza de rozamiento con el aire, dicen que la suma es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, este tipo de fuerzas de fricción en el cual el roce depende de la velocidad, no es lo que queremos estudiar ahora. Lo que queremos estudiar ahora es el tipo de fricción estática o dinámica. En particular, en este problema nos preguntan acerca de la fricción estática. ¿Por qué? Porque quieren que el sistema esté en equilibrio. Es decir, que la aceleración sea cero. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repetir este esquema, pero le vamos a agregar la fuerza de fricción. Entonces, tenemos nuestro plano inclinado, una grotita, la polea, la otra masa, vamos de vuelta a trazar un sistema de ejes coordenados. Ese es el eje X, el eje Y. Y de vuelta vamos a trazar otro sistema de ejes coordenados para la otra masa. Eje X. No voy a dibujar el eje Y para simplificar un poco. Entonces, de nuevo, tenemos el peso, acá, peso, la tensión, el peso de la masa 1, la tensión, la normal, 1, y ahora tenemos también la fuerza de fricción. ¿Y en qué dirección apunta la fuerza de fricción? Hacia la izquierda, contraria al desplazamiento. Es contra el desplazamiento. ¿Y cómo sabes en qué dirección se desplaza el cuerpo? Por la tensión que va hacia la derecha. Pero tenés la componente del peso que va hacia la izquierda. Y todavía no sabes quién gana. Como analizamos antes, ¿te acordás que antes analizamos que había casos en los cuales la aceleración era positiva y había casos en los que la aceleración era negativa? ¿Se acuerdan? O sea, acá arriba habíamos llegado a la conclusión de que dependiendo de los valores de M2, M1 y el seno del ángulo, la aceleración podía ser positiva o negativa. ¿Verdad? Entonces, este problema es complejo, porque como yo todavía, en términos generales, yo no sé en qué dirección se va a mover esta masa, o esta masa, porque no sé quién gana, no sé si el sistema se va a querer mover así
o si esta es muy pesada y se va a querer mover hacia allá. Como no lo sé, entonces para resolverlo yo debo dividir el problema en dos casos. Es importante que se entienda esto, chicos. Los dos casos son asumir que la aceleración es positiva, que se mueve para allá, o asumir que la aceleración es negativa y que los dos cuerpos se mueven hacia allá. Entonces, ¿se entiende? ¿Es una pregunta? Respóndanme antes de que aparezca el gato maullando y después me usen la clase en otro video. Sí, se entiende, profe. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende por qué hay que dividir el problema en dos casos? ¿Por qué hay que dividir el problema en dos casos? Porque el cuerpo uno sí está en rozamiento con la pendiente. El cuerpo 2 está en el aire nada más. Bueno, sí, es cierto. El cuerpo 2 está en el aire nada más. No hay rozamiento. Nada, no, pero actúa así la fuerza de peso y la de tensión. Yo digo que el rozamiento actúa en el cuerpo uno más que nada porque está justamente sobre el plano. Sí, eso es correcto. El rozamiento actúa solo sobre el cuerpo 1. Ahora, yo tengo que marcar la fuerza de fricción. Pero, ¿hacia dónde la marco? ¿La marco hacia allá o la marco hacia allá? ¿Hacia dónde la marco? Siempre en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Siempre sentido contrario al movimiento del cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que yo no sé hacia dónde se va a mover el cuerpo. Entonces supongamos que la aceleración va hacia la derecha. Si me da en sentido negativo significa que o se está cayendo la caja o se movió primero el cuerpo y después empezó a desacelerar. Como dijo Rodrigo ahí, vamos a tener que asumir algo. Vamos a asumir que el sistema se mueve hacia la derecha. Entonces, asumamos que la aceleración es positiva. Y lo escribo explícitamente. Asumo que la aceleración es positiva. Entonces, en ese caso, ¿hacia dónde apunta la fuerza de fricción? Ahora sí hacia la izquierda. Ahora hacia la izquierda. Ahora sabemos que esta es la fuerza de rozamiento. Es más, en realidad acá hay que ser un poco más preciso acá abajo. No hay que asumir que la aceleración es positiva, porque al final lo que queremos es que el cuerpo esté en equilibrio. Lo que tengo que asumir es que, asumo que si el coeficiente de rozamiento, que le voy a llamar μe para enfatizar que es estático, es igual a 0, entonces la aceleración es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tuviera rozamiento, entonces el cuerpo, el sistema trataría de moverse, esta masa trataría de moverse hacia la derecha. Entonces, la fuerza de fricción va a apuntar hacia la izquierda. Ese es el razonamiento que estoy haciendo y lo quiero dejar bien claro ahí en el papel. Entonces, dicho esto, yo puedo empezar a plantear mis ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que yo tengo que plantear son que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero ahora yo lo puedo hacer tranquilo porque ya sé que esta va a apuntar hacia la izquierda si la aceleración hubiera sido hacia la derecha. Entonces, en la dirección X, ¿qué tenemos? Ahora sí planteamos las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos en la dirección X? Para la masa 1.
La tensión, Tenemos la tensión. ¿Qué más? el peso en X. Sí, lo pongo lo pongo con un signo menos, porque apunta hacia la izquierda. ¿Y qué más? La fuerza de rozamiento, Fuerza de rozamiento. ¿Qué hago? ¿Y qué signo le pongo a la fuerza de rozamiento? negativo. Y todo igualado a cero porque Y todo tiene que estar en igualado, equilibrio. y todo igualado a cero porque tiene que estar en equilibrio. Bien. Entonces, esto es lo que ocurre en el eje X. Ahora tengo que ver qué pasa en el eje Y. ¿Qué ocurre en el eje Y? ¿Qué fuerzas tengo? Peso, la componente en el peso. Tengo la normal 1 menos la componente peso Y. Y esto también es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, como habíamos hecho antes, nosotros sabemos que acá la normal 1 es igual a P sub Y por el perdón, P sub Y, que es igual a M por G por el coseno del ángulo. Entonces, este es el valor de la normal 1. Entonces, ahora vamos a usar esta información en la ecuación de arriba. Tengo que esta es la tensión menos P sub X, ¿cuánto vale? Ya habíamos calculado que P sub X es mg por el seno del ángulo. Y la fricción, fuerza de fricción, la dejamos ahí, igual a 0. Ahora, la fuerza de fricción toma como valor máximo de F sub R es igual a mu estático por la normal 1. ¿Está bien? Esto no significa que siempre la fricción estática tome este valor. Este es el valor máximo de la fuerza de fricción estática. Ojo con eso. Ustedes acá se hubieran visto tentados, yo me vi tentado de escribir que la fuerza de fricción es mu estático por la normal 1. Pero eso no ocurre siempre así, porque este es el valor máximo que puede tomar. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? O sea, ¿por qué aclaro esto? Si yo tengo la situación tal que la tensión y, y el peso se cancelan mutuamente, es decir, que la tensión compensa exactamente a esta componente del peso, entonces ¿cuánto va a valer la fuerza de fricción? El máximo valor sería, Fíjense, analicémoslo físicamente el problema. Yo tengo una situación en la que sí, hay rozamiento, pero la tensión es capaz de compensar exactamente a esta componente X del peso. Es decir, que la masa ahí este, o sea, la masa está siendo jalada con la misma intensidad con la que está siendo jalada por la componente del peso. En ese caso, la fricción, ¿cómo preguntarlo? O sea, ¿qué pasa con la fuerza de fricción en ese caso? ¿La fuerza de fricción está compensando algún desbalance o no? Para que todo el sistema esté quieto.
Lo podemos pensar de la siguiente forma. ¿Ustedes alguna vez trataron de subir una pendiente, una montaña agarrados de una soga? ¿Alguna vez alguno trató de hacer eso? Algo parecido. Lo que pasa, de acuerdo a mi experiencia, por ejemplo, es lo siguiente. Cuando ustedes tratan de subir una pendiente inclinada, ustedes con los pies sienten ahí una fuerza, y es en realidad la fuerza que el piso le está haciendo a la suela de sus zapatillas, ¿no? Zapatos. Entonces, para ustedes subir, ustedes empujan y ustedes hacen que la fuerza de fricción los impulse hacia adelante. Ahora bien, si la superficie es resbalosa o no pueden, no pueden hacer que la fricción los impulse, ustedes pueden agarrarse de una soga, de un cable, de una raíz, de la baranda, de una rampa. En ese caso, la tensión ahí compensa parte de su peso para que la fricción no haga para que la fricción no tome un valor tan grande. Entonces, cuando ustedes tienen una tensión que compensa exactamente a su componente del peso en esta dirección, la fuerza de fricción en realidad es cero. Si ustedes jalan de la soga cuando están en la rampa, sienten la tensión en las manos y no en la suela de los pies. Eso pasa porque esta fuerza de fricción es cero, o sea, o sea, chica, mientras que esta toma un valor importante. Entonces, si ocurre acá que la tensión compensa el peso, fíjense desde el punto de vista matemático, si la tensión compensara al peso, entonces la fuerza de fricción sería igual a cero. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Bueno, entonces, lo que yo quiero enfatizar es que esto es un valor máximo de la fuerza de fricción. Si la fuerza de fricción, si a la fuerza de fricción se le pide que tome un valor más grande que esto para mantener esta igualdad, eso no va a ocurrir. Entonces, si esto se le pide que tome un valor mayor a esto, simplemente no va a ser posible que haya equilibrio y el sistema se va a acelerar. Entonces, continuemos resolviendo, tratemos de hallar cuál es la fuerza de fricción de acuerdo a las cosas que conocemos y ahí veremos si el sistema se queda en equilibrio o si no. Entonces, esto fue la segunda ley de Newton para la masa 1. Ahora nos falta para la masa 2. Para la masa 2 tenemos como fuerzas el peso y la tensión. Entonces, para la masa 2, en la dirección del eje X2, tenemos, a ver, el peso que apunta en el sentido positivo del eje X2, por lo tanto el peso es positivo, el peso 2, menos la tensión. Y esto dijimos que queremos que esté en equilibrio. Entonces, fíjense que esta ecuación nos permite saber cuánto vale la tensión de la soga. En este caso, la tensión de la soga vale la componente del peso 2, que es M2 por G. Ahora sabemos ya cuánto vale la tensión. Eso nos va a permitir, en esta ecuación, sacarnos de encima la tensión. Entonces, copio esto. Pego y acá reemplazo la tensión. Entonces esto es M2 por G menos M, esta M era M1. M1
por G por el seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a 0. Entonces, acá yo puedo despejar la fuerza de fricción. Entonces, paso esto para allá y me queda que M2 por G menos M1 por G por el seno del ángulo es igual a la fuerza de rozamiento. Ahí está. Entonces, acá tenemos una expresión para la fuerza de rozamiento en términos de la masa de M2, la masa de M1 y el ángulo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuál es a ver, ¿cuál era la pregunta del problema? Creo que era el valor del coeficiente de fricción, exactamente. Entonces, el caso límite, como discutimos antes, la fuerza de rozamiento vale mu estático por la normal. Por la normal 1. O sea que ahora voy a escribir cuánto vale la normal 1 aquí. Entonces igual a mu estático por la normal 1. Habíamos visto acá que vale mg por coseno de tita. Entonces esto es mg por coseno de tita. Este es el caso límite para la fricción, el valor máximo que puede tomar. Entonces, en ese caso, tenemos que m2 por g menos m1 por g por seno de tita es igual a mu por e por mg coseno de tita. Entonces de acá uno puede despejar el coeficiente de fricción. Entonces yo veo que en esta ecuación G aparece en todos lados, en todos los términos. O sea que los puedo simplificar. Perdón, esta era la masa 1. Entonces, tengo que despejar. Entonces me queda que M2 menos M1 por el seno de tita dividido lo que sea que quedó acá, que era M1 por coseno de tita, es igual a mu estático, máximo. O sea, perdón, es el coeficiente estático de rozamiento. Entonces, si yo agarro y distribuyo esto acá y esto allá, esto nos queda M2 dividido M1 por el coseno de tita menos M1 por el seno de tita sobre M1 por el coseno de tita, y esto es igual a mu estático. Estas dos cosas se cancelan, entonces esto me queda que el mu estático es igual a M2 sobre M1, y en vez de escribir acá 1 sobre coseno, pongo la secante del ángulo tita. Y acá tengo el seno sobre el coseno, sé que es la tangente, menos la tangente del ángulo tita. Entonces, este es el valor que obtuvimos para el coeficiente de rozamiento. Entonces, si nosotros queremos que el coeficiente, perdón, si nosotros queremos que el sistema no se acelere, el coeficiente de rozamiento tiene que tomar al menos este valor. Si es mayor, mejor, pero si es menor, el sistema se va a acelerar.
¿Se entiende esto, chicos? Es un poquito difícil, pero por ahí les aconsejo, o bien vean de nuevo el video, pero sobre todo traten de resolverlo ustedes. Y de vuelta, esto lo hicimos asumiendo que la aceleración era mayor a cero, pero también ustedes podrían querer resolver el problema asumiendo que si no hay rozamiento, entonces el sistema se mueve hacia abajo. Entonces ustedes van a encontrar otro valor para el coeficiente de rozamiento mínimo, para este coeficiente de rozamiento. Entonces, esta es la mitad del problema. Para la otra mitad, hay que asumir que si no hay rozamiento, entonces la aceleración es menor que cero. Y repetir las cuentas, volver a plantear las ecuaciones, volver a plantear el diagrama, volver a hacerlo. Profesor, Te escucho. hay algo que había dicho hoy Rodrigo, que escuché también que el profesor en el aula había dicho, que cuando el resultado te da positivo, uno como que verifica que su suposición de que la aceleración era positiva estaba bien. Ahora si daba negativa o algo así, es como que su suposición fue equivocada. Sí, si acá ustedes hubieran obtenido un valor negativo, eso te está diciendo que vas a tener que tener un coeficiente de rozamiento negativo. Eso no tiene sentido. Y eso puede pasar porque esta condición debe estar relacionada con que la aceleración sea en el sentido opuesto. Es decir, si ustedes acá obtuvieran un signo negativo, le estaría diciendo de que hay un problema. El problema está en que asumieron algo incorrecto. Y lo que asumimos fue esto, que la aceleración era positiva. Entonces, si llegamos acá a un resultado contradictorio, por ejemplo, un coeficiente de rozamiento negativo, significa que era incorrecto asumir que la aceleración era positiva. Lo correcto es ir por este camino. Entonces ya van a ver que si ustedes asumen que la aceleración es negativa y resuelven el problema, no les va a quedar un coeficiente de rozamiento negativo, no vas a tener ese problema. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Este tipo de problemas es importante que ustedes los resuelvan. También son típicos ejercicios de parcial. Es importante que lo resuelvan por su cuenta, que traten de entender todos los aspectos de este problema. Si no se entiende, que lo lean de un libro, traten, pero ustedes tienen que ser capaces de resolverlo. Entonces, usen todas las herramientas que tienen a su alcance para ser ustedes quienes sean capaces de resolver un problema como este. En el parcial, si nos da un resultado negativo, entonces vamos a tener que asumir que la aceleración es negativa, ¿no? Y empezar de nuevo el ejercicio, básicamente. Sí, en mi criterio, para completamente resolver este problema, uno tiene que hacer los dos caminos, ¿no? Uno tiene que asumir que la aceleración es positiva y resolver. Y después tenés que asumir que la aceleración es negativa y resolver. O sea, perdón, asumimos primero aceleración positiva y resolvemos, y después aceleración negativa y resolvemos. Como eso es muy largo, quizás en el parcial se les aclare. Asuma que la aceleración es tanto, como para simplificarles un poco las cuentas, ¿no? Porque si no es muy largo el problema. Y ustedes en un parcial tienen, no sé, 2 horas y media. Pero si ustedes tienen que resolver esto para una situación en la vida real, ustedes tienen que tener en cuenta los dos casos. Ok, profe. ¿Ok? Bien. Ya son las 12, chicos. Les planteo otros dos casos entonces.
¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren que continuemos un poco más? A ver, voy a cortar la grabación primero.